Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hoy ponemos punto final a la primera temporada de tu canal de cine y lo hacemos por todo lo alto, ya que vamos a analizar la película más grande de todas, la que contiene además a la protagonista femenina más importante de toda la historia del cine. Lo que comenzó siendo como un pequeño proyecto para paliar el aburrimiento causado por el confinamiento en el avance de la pandemia del COVID, ha terminado resultando toda una aventura con 50 capítulos en su haber y su emisión ininterrumpida semanalmente. Sois más de 375 los suscriptores al canal, así que la emisión de hoy va dedicada en agradecimiento a todos vosotros. La media nos indica que cada día más de un nuevo suscriptor se añadía a esta pequeña ventanita donde comentar la magia del séptimo arte. Hoy retrocedemos en el tiempo al año 1939 para ver la explosión del glorioso Technicolor en su culmen, para adentrarnos en la historia de la Guerra de Secesión y para asegurar que a Dios pongo por testigo que nunca olvidarás la tierra roja de Tara. Hoy, en Alfombra Roja, lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó está basada en la novela homónima escrita por Margaret Mitchell, una autora de una única novela, pero que le reportó el premio Pulitzer y la fama internacional para siempre. La novela tiene más de 1000 páginas y abarca 12 años de la historia de los Estados Unidos de América. Mitchell se basó en todas esas historias que había contado escuchar a su familia sobre sus antepasados, aventuras y desventuras que habían vivido durante la Guerra Civil Americana, esa conflagración que enfrentó a hermano contra hermano de 1861 a 1865. Ambientó la trama de su novela en su propia ciudad, Atlanta, y creó a una protagonista egoísta, caprichosa, coqueta, que en un principio debía haberse llamado Pansy, pero que muy pronto cambió su nombre y la bautizó por el que todos conocemos, Scarlett O'Hara. Tanto la novela como la película son un canto al viejo sur, un ensalzamiento de aquella época, aquellos valores, costumbres y tradiciones que, como su propio título indica, desapareció barrido por el viento. Un mundo romántico y nostálgico que nos deja un regusto amargo porque sabemos que lamentablemente desapareció para siempre. El creador de toda esta maravilla es David O. Selznick, su productor, y resulta cuando menos curioso que la película más grande de toda la historia del cine haya sido obra de uno de los estudios independientes, la Selznick International Pictures, eso sí, auspiciada por la gran Metro-Goldwyn-Mayer para su distribución. Puedes imaginarte la dificultad de trasladar esos 12 años y toda la información que quedaban plasmadas en las más de 1000 páginas de la novela a una duración comercial para una película. El rodaje no estuvo exento de problemas, incluso hubo hasta 5 directores distintos: George Cukor, Sam Wood, William Cameron Menzies, B. Reeves Eason y el que finalmente firmó la película, Victor Fleming, que nos ha dejado otras joyas del cine como El Mago de Oz, Juana de Arco o Capitanes Intrépidos. Se realizó una exhaustiva búsqueda para dar con la perfecta intérprete que se metiese en la piel de Escarlata O'Hara. Todo lo más granado del Hollywood clásico pasó por allí. Más de 1500 actrices audicionaron para el papel. Bette Davis, Katharine Hepburn, Joan Fontaine, Lana Turner, Susan Hayward, Joan Crawford fueron desechadas. Cuando parecía que el personaje iba a parar a las manos de Paulette Goddard, apareció Escarlata, la única, Vivien Leigh, la gran actriz
que conocemos también por otros títulos como Ana Karenina, El puente de Waterloo o Un tranvía llamado Deseo. Las mujeres sureñas dijeron, mejor una inglesa antes que una yanqui. El protagonista masculino, Rhett Butler, fue encarnado por el rey de Hollywood, y aquí no había ninguna duda, ya que Selznick recibió un sinfín de cartas y todas le indicaban el mismo nombre, Clark Gable, actor a quien hemos visto en otros títulos como Mogambo, La esclava libre o Sucedió una noche. Cuentan que Joan Fontaine apareció en las audiciones vestida como una vampiresa para hacerse con el papel de Escarlata. Cuando le dijeron que la habían llamado para ofrecerle el papel de Melania Hamilton, montó en cólera y dijo que ese papel de Pavisosa le iba perfecto a su hermana. Así fue como la gran Olivia de Havilland fue conocida mundialmente por interpretar a la dulce Melania. A esta actriz la tenemos en otros títulos como Nido de víboras, La heredera o Robin de los bosques. Para interpretar al soñador Ashley Wilkes se contrató al actor Leslie Howard, a quien hemos podido ver en otros títulos como Intermezzo, Pigmalión o La Pimpinela Escarlata. Y metiéndose en la piel de la criada Mami, vemos a Hattie McDaniel, actriz famosa por otras películas como Canción del Sur, Murieron con las botas puestas o La pequeña coronela. Lo que el viento se llevó no fue la primera película que se realizó en color, pero sí la primera que sorprendió al público con esa explosión del glorioso Technicolor, dejando a los espectadores con la boca abierta al ver esas escenas con los cielos rojizos de las tierras del sur. De hecho, fue la primera película en color en ganar el Oscar al mejor film. La magnífica banda sonora original corrió a cargo del gran compositor Max Steiner, que realizó un trabajo impecable, mezclando temas de su propia inventiva con música de aquella época de la secesión, como por ejemplo Dixie, el himno oficioso de las tropas del sur. Para la posteridad ha quedado la maravillosa interpretación del tema de Tara, cuyas 4 notas musicales forman parte ya de la historia del cine. El increíble vestuario fue obra de Walter Plunkett, que realizó unos maravillosos figurines. Una de las actrices se quejaba a Selznick por llevar tanta ropa, vestido, enaguas, polisón, miriñaque, aduciendo que los espectadores no iban a saber que llevaba tanta ropa y que era innecesario. Pero el productor se lo recriminó diciéndole que ella sí que sabía que lo llevaba, así que se movería de una manera muy realista al llevar la misma ropa que las mujeres de aquella época. Aunque Lo que el viento se llevó nos cuenta un enfrentamiento bélico, no aparece ni una sola escena de guerra. Todo lo que está viendo el espectador son las consecuencias de ese enfrentamiento, pero siempre desde un punto de vista civil. Lógicamente, al ver la película se está viendo también una crítica a los enfrentamientos bélicos. De hecho, a las guerras siempre se va cantando, pero hay que tener en cuenta también sus consecuencias. En la película nos lo dicen, las mayores desgracias del mundo las traen las guerras. Cuando las guerras terminan, nunca sabe nadie lo que las motivó. En la secuencia de la lista de bajas es estremecedor ver el resultado de ese enfrentamiento, pues aparte de desaparecidos, vemos una continua sucesión de nombres donde aparece muerto, 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 muerto. Así que vemos esa destrucción tanto de los habitantes de una tierra como de todo el conjunto de la sociedad, lo que nos está mostrando claramente la desaparición del sur. Uno de los personajes más importantes de la película, que no es de carne y hueso, es obviamente la plantación de los O'Hara, Tara. Tanto esta como los 12 robles de los vecinos Wilkes fueron una construcción muy simple. La entrada sí que era un decorado, pero todos los fondos y las alturas de las mismas eran pinturas. De este modo se ahorraban mucho dinero, pero en pantalla quedaba muy realista. Tanto en la película como especialmente en la novela,
Se hace hincapié en que los dos protagonistas masculinos tienen la misma visión del momento, pero desde puntos de vista diametralmente opuestos. Los dos saben que la guerra es inútil, que terminará con la destrucción del sur. Pero mientras Ashley lo hace con ese modo arraigado de vivir en las plantaciones sureñas, en el plano nostálgico, Red lo hace desde un punto práctico. Ashley terminará siendo un personaje arrastrado por ese resultado de la guerra, perdido sin saber muy bien hacia dónde encaminarse, y Red sacará provecho de la situación, convirtiéndose en un nuevo rico y con ese aire cínico e irónico conseguirá salir adelante. Escarlata es una mujer muy adelantada a su época, y es que es valiente, es lanzada, es arriesgada, es capaz de declararle su amor al hombre, algo que estaba muy mal visto en la época, ya que casi siempre ha sido el caballero el que debía acercarse a la dama, el que debía mostrarle sus intenciones y la señora aceptar o declinar la oferta. Pero en esta historia es justamente al revés, esa fortaleza que tiene Escarlata, que le hace diferenciarse completamente del resto de sus vecinas, es quien da ese primer paso, aunque lógicamente le traerá unas consecuencias muy imprevisibles. Ashley es un hombre que se debate entre dos mujeres. Tiene tanto a Escarlata como a Melania. La primera de ellas es la pasión desbordada. Esos rasgos salvajes de la muchacha le atraen irremisiblemente, pero es la dulzura de su prima la que lo enamora. Sabe que es una verdadera señora del sur, así que se casa con ella porque es la esposa perfecta. No obstante, pasará todo el metraje martirizándose porque la fuerza de Escarlata le atrae, es la pasión desbordada, esa fruta prohibida que tendrá siempre al alcance de la mano, pero que gracias a su caballerosidad sabrá rechazarla en favor de su esposa. Un tema muy interesante a analizar es el del luto. En la película se nos muestra cómo Escarlata, tras enviudar por primera vez, se viste de negro de pies a cabeza, siguiendo el patrón de costumbre de la época. Pero ella, debido a su personalidad salvaje, nunca estará siguiendo esas normas de comportamiento. En el baile de caridad, decide salir a bailar saltándose todas las normas del protocolo. Así que ese luto es una extrapolación de su propia personalidad, es el estar encorsetado en las normas imperantes de la época o el saltárselas para seguir los dictados de tu propia conciencia. Es precisamente por eso que los dos personajes principales femeninos son tan diferentes. Melania encarna la dulzura y la sapiencia de las mujeres del sur, la defensora de esas tradiciones, y será quien encauce el camino correcto para que siga Escarlata, será ese escudo ante la sociedad quien defenderá la apariencia de su cuñada para evitar que sea despreciada por toda la sociedad bien pensante de Atlanta. Escarlata estará siempre defendida por Melania, siempre estará a sus espaldas, ya que ésta se convertirá en el auténtico escudo y baluarte de las tradiciones del sur. Si de hecho todas las mujeres del sur estarán lamentándose continuamente por su desgracia, por la pérdida de sus costumbres, Escarlata saltará por encima de todo eso para ver el lado práctico de la situación. Haciéndose con un negocio, conseguirá hacer acopio de riquezas para nunca más poder pasar hambre y que los yanquis le pasen por encima. Ella siempre verá el lado positivo de la situación y luchará con uñas y dientes para conseguir su puesto merecido en la sociedad, en detrimento de todas las demás familias del sur que quedarán ancladas en la nostalgia y por ende en la pobreza. Estas dos mujeres quedarán indisolublemente unidas hasta el fin de sus días, todo gracias a una promesa. Así que la película nos habla de la importancia de la palabra. Escarlata promete a Ashley que en su ausencia cuidará de Melania. Así que esto se convertirá en una cruz que deberá llevar hasta el fin de sus días. La promesa se convierte en una espada de doble filo. Por un lado, Escarlata estará a salvo de las iras de sus vecinos gracias a la defensa que de ella hará su cuñada Melania.
pero a la vez se convertirá en una molestia que evitará que Escarlata se pueda dedicar a lo que ella quiera, a alcanzar sus sueños, porque siempre estará pendiente de la ayuda que le debe a Melania. Lo que el viento se llevó nos habla también sobre los prejuicios, sobre todo en la persona de Belle Watling, la prostituta de Atlanta, que si bien es el blanco de las miradas de todas las mujeres del sur por dedicarse a tan antiguo oficio, resultará una buena sureña capaz de poner dinero para colaborar en el hospital e incluso de salvar a los hombres del sur, ayudándoles en una peliaguda situación en la que se verán inmersos. Ella encarnará la bondad. Será una persona que por mucho que esté siempre crucificada por su profesión, demostrará que es buena con todos los demás. Se nos muestra en la película un claro contraste entre la vida y la muerte. Se nos presenta la guerra, el símbolo por antonomasia de la muerte, la destrucción tanto de las personas como incluso de todo un modo de vida. Pero a la vez nace un niño, ese estallido de vida, siempre ese rayo de esperanza que aun en los momentos más oscuros puede brillar siempre una luz. La primera parte de la película termina por una escena inolvidable que ha pasado a formar parte ya del imaginario de todos los espectadores. La escena del juramento, aquella famosa frase de «A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre». Una secuencia que marcará ya indeleblemente la personalidad de Escarlata. Hará que deje de ser esa niña caprichosa para convertirse en toda una mujer dispuesta a lo que sea para salvar a su familia y su hacienda, no volver a pasar jamás hambre, ni ella ni ninguno de los suyos, y conseguir superar todas las adversidades. La segunda parte de la película nos habla sobre la reconstrucción tras la guerra, y es donde comienza la verdadera pesadilla de las gentes del sur. Si la guerra les ha mostrado la muerte y la destrucción, ahora se verán inmersos en una trampa de la que no podrán escapar, pues los yanquis se encargarán diariamente de demostrarles que son los vencedores, que han quedado por encima de ellos y no dudarán en humillarles de cualquier manera posible. Y aquí se nos muestran unos personajes muy curiosos y muy importantes para entender la historia de los Estados Unidos, los Carpetbaggers y los Scalawags. Estos son verdaderas aves de rapiña, tanto blancos pobretones como negros liberados, que se hacen con el poder y que no dudarán en destruir a los antiguos señores sureños. Todos esos personajes se aprovecharon de los negros libres para ofrecerles votos a cambio de otros favores. De hecho, y aunque mucha gente en pleno siglo XXI hace oídos sordos a la situación real de aquella época, los yanquis no querían a los negros. Aunque en los Estados Unidos había muchas sociedades abolicionistas, estas lo que pretendían eran liberar a los esclavos del sur para mandarlos de vuelta a África, no para que viviesen en sus ciudades. Es más, los yanquis tenían mucho miedo de tal proliferación de gentes del sur en sus ciudades. De hecho, les daba miedo mirarles a la cara e incluso asco el tocarles. En la novela se explica muy bien este tema y de hecho Escarlata, hablando con una mujer yanqui, ve cómo ésta se escandaliza cuando le está pidiendo consejo de a quién podría contratar para cuidar de sus hijos y Escarlata le dice con toda la tranquilidad, ya que estaba acostumbrada, que contratase a esclavas liberadas, a lo que la yanqui se escandaliza y se niega rotundamente porque no quiere que unas manos negras toquen a sus vástagos. La película pasa de puntillas sobre la creación del Ku Klux Klan, no así la novela, que explica perfectamente bien en sus páginas cómo es la creación de esta sociedad, que si ahora está mal vista por su racismo, no fue así en sus orígenes, ya que no atentaba directamente por capricho contra los negros, sino que era una forma de defensa de los plantadores sureños debido a que los yanquis habían azuzado a los negros en su contra. En la película vemos cómo uno de esos esclavos libres intenta atacar a Escarlata junto con un blanco pobre.
y el Ku Klux Klan era el único modo que tenían los habitantes del sur de defender a sus familias ante el avance de la violencia tanto de los blancos pobres como de los esclavos liberados. Es más, en la película nos muestran a los personajes negros con una visión cómica y entrañable. De hecho, Mami es quien mejor conoce a Escarlata, mucho más que sus padres, ya que la ha criado y sabe perfectamente cómo es y cómo tratarla para llevar o intentar llevarla por el camino correcto. Lo que el viento se llevó nos habla también de la pérdida de los valores, cuyo símbolo es el famoso vestido verde que Escarlata se confecciona con las cortinas de su madre. Y es que ese vestido equiparará a Escarlata con una prostituta. A ojos de Red, ella perderá todo su valor ético al convertirse en moneda de cambio con tal de conseguir dinero con el que salvar su hacienda y por extensión a toda su familia. Y es que Escarlata tendrá una absoluta obsesión por el dinero, debido a todas las penalidades que ha tenido que pasar debidas a la guerra. Ella se convertirá en una mujer de negocios, obsesionada con el éxito. De hecho, se pondrá en contra de toda la ciudad, ya que es una mujer la que tiene el éxito en los negocios, consigue dinero, consigue posición social, en contraposición a todos los hombres del sur que se han visto relegados a un segundo plano, machacados por el poder de los yanquis. Vemos cómo los 4 personajes principales tienen una cara y una cruz, una evolución como personajes. Escarlata, si es egoísta y caprichosa, en el fondo demostrará que es una defensora de su familia, luchará a ultranza por conseguir que todos los suyos no pasen hambre y puedan obtener todos los beneficios del poder. Melania, si se nos mostraba como una mujer dulce, débil, enfermiza, también se nos mostrará como una tigresa para defender a los suyos. Ella será, como te digo, el escudo que defenderá a su familia, especialmente a Escarlata, ya que le debe a ella incluso la propia vida. Red se nos presenta como un hombre disoluto y fiestero, egoísta, pero que pronto veremos cómo es un defensor de la causa del sur, no en vano es sureño de nacimiento, y un loco enamorado de Escarlata, que se convertirá en su talón de Aquiles. Y Ashley, que era el típico caballero del sur, soñador y romántico, vemos cómo terminará siendo una especie de caricatura de él mismo, convirtiéndose en un guiñapo, alguien perdido, que no sabe cómo enfrentarse a ese incierto futuro. La pesadilla que han vivido todos los habitantes del sur se convierte en una pesadilla recurrente que martiriza a Escarlata durante toda su vida, y es que por las noches no puede descansar porque siempre está buscando algo entre la niebla, algo que no le deja vivir, que la tiene angustiada y no sabe lo que es. Al final de la película comprenderemos que lo que estaba buscando es la seguridad de Red, alguien que le compra todos sus caprichos, que le hace feliz, que le da esa seguridad sin tener el miedo presente siempre de que los yanquis puedan atacar su propia casa. Esa pesadilla que se convertirá en real, lamentablemente, para todos y cada uno de los habitantes del sur. Al finalizar la película, Escarlata habrá perdido todos sus escudos y todas sus defensas. Melania, la más importante, la que la defendía de los ataques de la sociedad bien pensante de Atlanta. Bonnie, esa ancla que la mantenía unida a su esposo. Y Red, su marido, que la abandonará. Así que ahora, en el tramo final de la película, Escarlata se ve sola y abandonada enfrentándose con el futuro. Y ahí es donde aprende la lección de vida, que lo más importante para ella y para todos nosotros es lo que nos ha visto nacer, crecer y convertirnos en lo que somos, la tierra. Así que ella volverá a su esencia para enfrentarse con ese futuro, en su símbolo, de todo el sur en general y de Escarlata en particular, Tara. Obviamente hay varias diferencias entre la novela y la película. Una de ellas es que Escarlata había tenido varios hijos, pero en la película se conjuga únicamente en una de ellas, Bonnie.
También vemos cómo la película pasa por alto varios personajes que son importantes en el desarrollo de la novela, como Will Benting, el tío Henry Hamilton o Archie. La muerte de Gerald también es diferente en la novela, donde se ahonda especialmente en ese tema del odio entre el norte y el sur y cómo los blancos pobres, que ahora son amigos de los yanquis, utilizan su dinero para traicionar a los antiguos propietarios de las tierras del sur. En la escena en la que las mujeres están en casa de Melania mientras los hombres han ido a defender a Escarlata del ataque de los negros, Melania les está leyendo David Copperfield, pero en la novela lo que está leyendo es Los Miserables de Victor Hugo. Es que era muy difícil trasladar toda esa información de más de 1000 páginas a la gran pantalla. De hecho, cuando terminó el rodaje, todo el resultado que estaba montado conformaba una duración de 5 horas. De allí tuvieron que reducirla y la duración que nos ha llegado hasta nuestros días es de 3 horas y 40 minutos, 222 minutos exactamente, que junto con la música de la obertura, el intermedio, el entreacto y la música de salida conforman casi 4 horas de metraje. En la escena de la quema de Atlanta, lo que se estaba quemando realmente durante el rodaje eran los decorados de la antigua película de King Kong. Durante el rodaje de esa secuencia fue cuando el hermano de David O. Selznick apareció con Vivien Leigh de la mano para decirle: aquí tienes a tu Escarlata, la única. En España contamos con un maravilloso doblaje a cuya cabeza estaban Elsa Fábregas en la piel de Escarlata O'Hara y Elvira Joffre en la de Melania Hamilton. Lo que se conoce como Lost in Translation, algo así como pérdida en la traducción, hace aparición en Lo que el viento se llevó en la secuencia del nacimiento de Bonnie. Y es que es muy difícil explicar a los españoles la verdadera intención del texto original únicamente con el doblaje. Y es que cuando Melania conoce a Bonnie y dice que tiene unos preciosos ojos azules como un cielo de primavera, y Red dice que se llamará Bonnie Butler, a los españoles les ha pasado por alto la verdadera intención del texto original. Y es que dice que tiene unos bellos ojos azules, Bonnie Blue, como la Bonnie Blue Flag, la bella bandera azul, que era la bandera de los Estados Confederados del Sur. Lo que el viento se llevó tuvo un presupuesto de más de 4 millones de dólares, una auténtica fortuna para la época, pero es que en aquel momento recaudó 400 millones, lo que le hacía la película más vista de la historia del cine. El 15 de diciembre de 1939 tuvo lugar el gran estreno en la ciudad de Atlanta. En una ciudad de 300.000 habitantes, acudió un público de 1 millón de espectadores a ver el gran estreno de la historia del cine. Tanto Olivia de Havilland como Hattie McDaniel estuvieron nominadas como Mejor Actriz de Reparto, ganando esta última, lo que la convirtió en la primera mujer de color en ganar un Oscar. Eso sí, debido a las leyes de segregación racial, Hattie McDaniel no pudo acudir a la cena de gala. Tras su primer pase, Lo que el viento se llevó había conseguido una audiencia de 25 millones de espectadores. Lo que el viento se llevó tuvo 13 nominaciones a los premios Oscar, ganando 10 de ellos, incluido Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. En aquel momento era la mayor triunfadora de la historia de los Oscar y hubo que esperar hasta la llegada de Ben-Hur para que una película la superase en número de estatuillas ganadas. Hay que tener en cuenta la inflación, pero desde 1939 hasta 2021 sigue siendo la película más taquillera de la historia, superando a Star Wars, Titanic, El Señor de los Anillos, Avatar, Harry Potter y todas estas sagas multimillonarias. A día de hoy, Lo que el viento se llevó ha recaudado más de 3.700 millones de dólares. David O. Selznick siempre tuvo la ilusión de realizar una secuela, hasta había pensado el título, La hija de Scarlett O'Hara, pero lamentablemente pocos años después de la publicación de la novela, Margaret Mitchell fue atropellada y falleció. Hubo que esperar muchos años después hasta que Alexandra Ripley escribió una continuación titulada Scarlett, que fue llevada a la pantalla en forma de miniserie.
Y hasta aquí el programa de hoy y la primera temporada de Alfombra Roja. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Durante la ausencia del programa, sigue disfrutando del cine. Cogeremos fuerzas y volveremos con la segunda temporada de Alfombra Roja. ¿Cuándo? Como diría Escarlata O'Hara, mañana será otro día.